¿Por qué es importante saber con quién se reúne el presidente? ¿Porque somos chismosos? No. Porque esto puede ser políticamente complicadísimo para un país, para él y para un país. Hay un concepto que es el concepto riesgo político. El riesgo político es un criterio básico para la toma de decisiones. Ejemplo, voy a un banco. Si estoy expuesto políticamente, como le llaman ahora, es probable que no me den el crédito. Ejemplo, soy un inversionista de la Cochinchina, quiero invertir en el Perú, quiero saber pues quién es el presidente, quiénes lo rodean, qué empresarios son los que han ganado licitaciones, en fin, riesgo político, señores, no es cosa de broma. Un experto nos acompaña, Dardo López Dols. ¿Qué tal, Dardo? ¿Cómo te ha ido? Bien, Chema, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo definirías el concepto de riesgo político, en pocas palabras, por favor? El riesgo político es el riesgo para cualquier actividad proveniente del entorno político. Yo no comparto esta frase que muy en boga hoy día del ruido político, porque no es ruido. O sea, la actividad empresarial, profesional, cotidiana se desarrolla en la sociedad, claro, y la política es parte de la sociedad. Es parte de la sociedad. Entonces, por eso es importante saber, por ejemplo, cuál es el entorno de los presidentes, ¿no? Eso es a mí me parece decisivo. Alguna gente dice, no es la vida privada. ¿Cómo vida privada? ¿A qué le llaman privada? Lo que ocurre, una cosa es la vida privada, es decir, la relación doméstica, la relación familiar que tenga con su esposo y sus hijos, y eso sí es totalmente privado. Y otra cosa es las reuniones que sostiene un funcionario, el presidente es un funcionario y no está exento de esa obligación, con personas ajenas a su familia y a su entorno laboral, porque esas reuniones indican que le está dedicando tiempo, siempre escaso, a determinados temas, y cabe siempre preguntarse ¿por qué? Por eso es que hay una obligación de que toda reunión se realice en los locales oficiales y se registre. La razón por la cual, obviamente, tiene reuniones en Breña, porque pese a ser el presidente de la República, no puede evitar que en Palacio de Gobierno se registre toda visita. Por lo tanto, se escapa a reunirse fuera. Ahí nomás ya da una señal bastante preocupante, ¿no? De que hay algo que no quiere que se entere la población. Un político en funciones tiene que ser totalmente transparente respecto a... Y en el momento en que atiendes en otro lugar, donde además por declaración del dueño del edificio, tiene una oficina. Yo tengo una oficina ahí. Recordemos que Hillary Clinton corrió riesgo serio solo por usar el correo electrónico no oficial, porque el gobierno de Estados Unidos está obligado a los funcionarios a usar el correo electrónico oficial, nada más. No eran reuniones, era simplemente por el correo electrónico, y eso casi le cuesta sí, su posición. Claro que sí. Bueno, y en los Estados Unidos, tú sabes muy bien, una vez que una persona es elegida candidato o es precandidato, la prensa lo investiga hasta en lo que comió cuando tenía 4 años de edad. O sea, esto no es que yo a la prensa no declaro, no, tienes que declarar. ¿Por qué? Porque tú vas a ser pues el presidente, vas a ser un señor de horca y cuchillo, nuestras vidas están en tus manos, tengo que saber quién te rodea. Acá nos escandalizamos por eso, nuestra mentalidad no es muy democrática, creo, ¿eh? Me da la impresión, ¿eh? Lamentablemente el concepto democrático no ha calado aún, pese a los 200 años de república, en nuestra concepción del poder, y mucha gente justifica que el presidente actúe antidemocráticamente y que no informe de sus actos, cosa inaceptable en las democracias más sólidas de Europa, sí, o del resto del continente. Eso es inaceptable. Eso no se puede ni discutir. No se puede ni... Por ejemplo, yo el día domingo vi el reportaje sobre este caballero, Samir Villaverde, y yo me he quedado patitieso. Este señor Samir Villaverde tiene, por supuesto, unos antecedentes terribles. Por supuesto, yo no estoy diciendo que la gente tiene que responder hoy por su pasado, pero que tampoco su presente pues es un presente esplendoroso. Y lo importante es que yo tengo que saber cuál es su relación con el presidente. ¿Por qué este hombre tiene tanto acceso a las esferas del poder? Tiene tanto acceso al secretario general de la presidencia, a Breña, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que preguntar esto es un sacrilegio. En cualquier gobierno serio, y no hablemos solo de democracias, en cualquier gobierno serio, una persona con esos antecedentes no puede ni siquiera ingresar
a una oficina de la presidencia de la República. No puede. Es absurdo que una persona con esos antecedentes tenga tal llegada al presidente de la República. Sí puede ser su amigo, pero no puede interactuar con él mientras esté en funciones. Si después vuelven a reunirse para cualquier cosa es su problema, pero mientras está en funciones un presidente de la República no puede tener contacto con personas con esos antecedentes y con ese entorno. Ahora, adicionalmente, es muy extraña esta actitud en la cual un amigo de él, sin funciones, si roga, no sé si lo roga o ejerce por encargo, la negociación con la prensa. Una negociación absolutamente indebida, porque no puede pedirle a la prensa que no informe, a cambio de coimearla con titulares. O sea, no solo con plata se te coimea, ¿no? O con una posible entrevista con el presidente. Es una cosa insólita. En realidad, este señor, ¿qué cargo tiene? Ninguno. Parece un secretario de prensa, ¿no? Exacto. Normalmente aún así estaría mal lo que ha hecho. Aún así. Así es. Pero acá está doblemente mal. Normalmente un secretario de prensa trata de enterarse para prepararse, pero no he visto nunca que un secretario de prensa salga a evitar que una noticia salga al aire. Pero eso es una cosa realmente increíble. Y el hombre insistía y además se arrojaba pues los poderes que tú acabas de señalar, que tú acabas de mencionar. ¿Qué falta de institucionalidad es la que hace que estos personajes cumplan este rol tan importante con el poder real, no el formal? Bueno, el tema es que, como menciona, la institucionalidad de Perú está cada vez más debilitada. El respeto institucional, el respeto a las formas democráticas es casi inexistente. Que un ministro salga amenazando a un líder de la oposición, diciendo que lo van a colgar como Mussolini, es una cosa inaceptable. Puedo discrepar, pero ya hay límites que no son aceptables, ¿no? Que si fuesen dos ciudadanos normales estaría denunciado a esa persona, sí. Pero como el ministro se ampara en el poder. Ese tipo de actitudes va demostrando que la institucionalidad va cediendo ante comportamientos zamponescos y es peor, de hordas de delincuentes ¿Por qué tenemos esta actitud tan sumisa a veces? Hay gente que tiene una actitud muy sumisa ante el poder. Congresistas a los que tú les preguntas ciertas cosas y te dicen no, pero ese es interno del partido. No, pero hay que velar por la gobernabilidad por encima de cualquier cosa. La gobernabilidad se ha convertido en una nueva forma de prostitución, es decir, se esconden detrás del concepto de gobernabilidad para no tomar decisiones. Hay cosas inadmisibles, por ejemplo, no debería existir el retiro de un voto. Si uno firma, ya firmó. Sí. Que sea valiente y mantenga su palabra. Para que piense antes de firmar la próxima vez. Tampoco podría retirar el voto o abstenerse a votar. Es elegido para que tome decisiones, no para que no decida. No es ético que un congresista se abstenga. Si no está enfermo o de viaje, tiene que votar. Para eso se le paga. Si no, que renuncie, que se vaya a su casa. Porque le estamos pagando para que tome decisiones, no para que no decida. Cualquier gerente que no decide, lo votan. Sí, claro. O sea, lo peor que puede haber es no decidir. Y no se puede. A ver, yo quiero un cheque y después retiro mi firma del cheque. Sí. Eso no se puede hacer. Firma, pues. Es absurdo, Claro. es poco serio. Ahora, lo que ocurre es que estamos inermes. Pues, por ejemplo, ante los congresistas, estamos inermes los ciudadanos porque no tenemos forma de control hasta dentro de 5 años, que es lo que dura el periodo. Uh-huh. Entonces, eso es el lugar para la impunidad, pues, para la falta de control absoluto. El problema es que la calidad promedio de la formación y experiencia de los congresistas ha vuelto al Congreso una entidad frágil. Muy frágil. Si tenemos personas que están más preocupadas de la continuidad de su pago mensual por los 5 años siguientes que de cumplir su función, estamos en problemas. Y otra cosa que es problemática cuando tenemos líderes partidarios que tienen una fortuna de origen no muy claro, porque quiere decir que si alguien conoce el origen de esa fortuna, lo puede extorsionar con mucha facilidad y obligarlo a cambiar de posición. Pues tenemos que tener mucho cuidado al decidir a quién se le otorga la confianza mediante el voto. Es bien serio. Ahora, lo que ha ocurrido ahora, por ejemplo, con esta campaña de entrega exagerada para un fiasco final, es preocupante porque las noticias que se producen al inicio
de ese reportaje antes del audio, que era un audio light. O sea, malo, cosas malas, pero no tan grandes como se anunciaban. Sí, las cosas que menciona al principio son serias. O sea, el entorno del presidente es un entorno delincuencial. Lo que yo rescato como terrible del reportaje es lo de este caballero Villaverde. O sea, tiene un entorno delincuencial. Eso para mí me parece una cosa espantosa. No esperaba una cosa así, te digo. Otras cosas que llevan a preocupación es, todo coincide, todo confluye. La designación como embajador en el Perú de una persona cuestionada por sus antecedentes. Él y su esposa son expertos en subversión y en represión y en torturas. Y Cancillería lo recibe. El Congreso debería, el Congreso puede declarar a persona no grata, pero es una declaración nominal, no tiene ningún efecto. Sí. Pero sí puede decir la canciller. Pero debería ser habitual que los ministros tengan que ir a dar explicaciones. Pero es normal. De todos sus actos. Es parte de su trabajo. Ellos tienen que explicar que toman esas medidas, no pueden escudarse, no sé qué, que soy autónomo, que soy no sé qué. Explica, pues. Un político real se entretiene y se expande en el Congreso porque tiene posibilidad de explicar. El otro es que tiene miedo de sus capacidades o tiene miedo de lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Estamos en una tesitura en la que la única posibilidad de que el presidente se refiera a estos temas es obligándolo a ir al Congreso. Sí. Y ni aún así, porque puede no ir. Puede enviar un abogado. Claro. Va a mandar el abogado, pero es un poco rochoso, ¿no? O sea, es un poquito fuerte. Ahora, hay congresistas que ni siquiera quieren eso. No digo que estén de acuerdo con la vacancia. Tú puedes estar en contra de la vacancia presidencial por las razones que te dé la gana, pero estar en contra de que el presidente vaya al Congreso a hablar sobre los temas sobre los que no ha querido hablar, eso me parece extraído de los pelos completamente. Un presidente que no tenga temor pide al Congreso que le den una audiencia, vaya, explica. Tiene que porque esa es la forma. Recordemos a gobernantes respetados de la antigüedad, británicos, norteamericanos, españoles, que pedían ir al Congreso y ellos iban a hacerlo. Y peruanos. No esperaban la invitación. O sea, yo pido que el Congreso me reciba porque voy a exponer. Porque ese es lo que hace un líder de verdad. El otro es un cabecilla, no es un líder. O sea, el líder de verdad no tiene temor de exponerse ante el Congreso y explicar y sostener sus actos. Si hoy día no se aprueba como parece, en fin, no sé qué contabilidad estamos manejando, que no se le va a obligar al presidente a declarar sobre estos temas yendo al Congreso o yendo a su abogado, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, quedan debilitados ambos. Está debilitado el presidente por actos y omisiones propias. La mayoría de la población tiene un pésimo concepto de él. Y el Congreso también quedaría debilitado al no ser capaz de pedirle cuentas. O sea, debería por lo menos pedirle las cuentas al presidente, que el presidente sea capaz de él explicar. Porque esa es parte de la función. Entonces van a quedar los dos muy debilitados y eso hace mucho más frágil todavía el sistema democrático. ¿Qué significa para la seguridad, digamos, del país en el aspecto jurídico y como estabilidad para el aspecto económico, que es lo que preocupa muchísimo ahora, porque debiéramos estar pensando en cómo nos recuperaremos de las pérdidas de la pandemia, ¿no? El que haya esta desconfianza en las instituciones. Bueno, la inseguridad jurídica es gravísima, porque nadie en su sano juicio invierte un real en un país en el cual no hay seguridad jurídica. Prefieres ganar menos que arriesgarte porque no hay seguridad jurídica. Cuando no hay inversión, la economía se impacta, porque no solo no hay inversión, sino el capital también se retira. Entonces, al impactar esa economía, hay mayor pobreza y menor capacidad del Estado de atender las necesidades de la población. Por lo tanto, se deteriora totalmente y desmoraliza a las entidades como la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, responsable de defender a la población. Por lo tanto, la seguridad del ciudadano también se reduce en todos los aspectos, y esto ha pasado en muchas partes. Ahora, ojo, que hay que tener cuidado porque hay dictaduras en la región que deliberadamente generan esta inseguridad, porque es más barato conseguir que la persona se aburra y se vaya que tener que encerrar a los y ahora que se está disipando un poco el pánico de la pandemia, pues está disipando,
Y ya nos estamos preocupando de nuevo por temas como la seguridad, por el precio de los alimentos, evidentemente, por la seguridad ciudadana, sí, que está muy afectada. Muy afectada. Los niveles de inseguridad son altísimos. Han ido creciendo, creciendo, creciendo. Esto me recuerda a las épocas en que la gente de lo que en esa época se llamaba zonas marginales de Lima tenía que hacer la justicia por mano propia. Eso es porque peor. Nadie controlaba los fumones que te iban a robar tu licuadora. Lo peor que puede ocurrir lo peor que es eso, y es peor cuando el Estado de encima lo estimula, porque en este caso el Estado está estimulando una toma de poder de colectivos que son las rondas campesinas para reemplazar la función policial y judicial. O sea, porque recordemos que lo que hacen las rondas no solo capturan a un delincuente, lo cual podría ser loable, sino capturan y le pegan, y lo torturan. Hay sanciones. Y a eso pasa el límite, porque una cosa es dotar a la población organizada de la capacidad de intervenir y detener a un delincuente o a un sospechoso delincuente, y otro sale el poder de sancionar y terminan matándolo, y no son pocos los casos que ocurren eso. Sí, efectivamente. Hay una diferencia, hay un límite que no debe pasar. En ese trance yo creo que estamos ahora, y la gente está desesperada por la seguridad. Sí. Y eso es pésimo, como estado de ánimo es pésimo. Es pésimo porque se añade a la inseguridad jurídica, a la inestabilidad económica, se añade el crecimiento de la inseguridad ciudadana, ciudad personal en las calles. Eso vuelve al país un lugar no deseable para vivir. Entonces la juventud empieza a migrar, los valores se empiezan a ir. Ya se nota eso, se nota hubo una época en la que habíamos logrado revertir el deseo de los jóvenes de quitarse y de irse a otros países, pero tal vez estamos volviendo a eso. Yo lo veo los amigos de mis hijos, la mayoría se están yendo, acaba la universidad y se van a estudiar o a trabajar. Los que tienen otra nacionalidad por su ascendencia la usan de inmediato y se van, pese a que tienen todos los amigos, la familia acá, ya pierden la esperanza en el país, y de esos muy pocos van a regresar, y se pierde las capacidades, porque los más preparados son los que más fácil se pueden ir, se van todos. Así, claro. Entonces se pierde las capacidades futuras. Tiene generaciones en las cuales los mejores hijos de la patria se van porque la patria los espanta. Eso es gravísimo, ya ha pasado anteriormente. Sí, ya nos ha pasado antes y está pasando en parte ahora también. Los jóvenes no buscan otro horizonte, y hay mucha gente, como tú acabas de señalar, siempre he visto esto, pero ahora se acentúa, buscar los orígenes para ver si consiguen el pasaporte de un país del primer mundo, ¿no? Mira, ni siquiera el primer mundo, pero un poco mejor que el Perú. Un pasaporte, buscar un pasaporte que les permita trabajar legalmente en otro país. Exactamente. La gente se empieza a acordar que tiene un bisabuelo o un tatarabuelo europeo, o porque era sefardí. Se empieza a generar una cosa que no existía. O sea, siempre supieron que tenía un ascendente italiano, español, ucraniano, lo que sea. Pero ahora están corriendo a buscarlo para poder salir a trabajar legalmente en otro sitio, porque lo otro que ocurre es que no hay trabajo. La posibilidad de conseguir un puesto de trabajo se ha reducido notablemente, porque al contraerse la economía se contrae la oferta laboral. Entonces se estimula además el trabajo informal. Bueno, efectivamente. Bueno, hemos tenido en el Perú un shock de, por ejemplo, los migrantes que han entrado acá, venezolanos en su mayoría, producto de que su país es insostenible. Entonces, como pueden, se van pues también a pie, ¿no? Como sí, sea. Sí. Pero que han tenido un efecto sobre el mercado laboral muy fuerte, que han bajado el precio de la mano de obra. Entonces, hay una forma de competencia terrible para los peruanos. Claro, lo que pasa es que cuando llega a un país mano de obra a veces capacitada y desesperada, está dispuesto a hacer cualquier más por menos. Entonces eso hace que la competencia sea incluso desleal, ¿no? Porque llega, por ejemplo, uno que está buscando un técnico electricista y viene un ingeniero con una maestría, dispuesto a trabajar por menos sueldo y más tiempo. Por menos sueldo, por más tiempo, sin seguridad. Entonces, ahora, las migraciones, como vimos con el caso de Siria, son también una herramienta de la política de expansión, ¿no? Sí. Se presiona a la población para ir a otro sitio, para destruir
estabilidad del otro país al cual se quiere después juzgar. Lo estamos viendo ahorita con Bielorrusia, ¿no? Sí. Que de alguna manera está Lukashenko está solucionando, entre comillas, sus problemas internos poniendo gente en la frontera. No, lo que están haciendo es trayendo gente de otras partes, claro, la ponen en la frontera y dices que tú te las arreglas, pasas, porque te van a dar todo allá, si no acá es como haces. O sea, no solo gente propia, sino gente de otros países que están llevando a la frontera, los ponen ahí. Claro, sobre todo, pues le hace el tránsito, ¿no? Gente que viene de países de Oriente, ha llegado a Bielorrusia. La migración y el éxodo vienen siendo utilizados como herramientas políticas desde hace ya algunos años. Lo vemos en el caso de Siria, en el caso ahora de Bielorrusia, en el caso venezolano, esa ofensiva invasora sobre la frontera sur norteamericana. No es el clásico flujo normal. Espalda mojada antiguo, no, son expediciones. Son gente que los lleva en avión hasta cerca de la frontera, o sea, gente, y de ahí pasan. Sí. O sea, no es gente que no tiene recursos y pasa buscando, es gente con recursos que es llevada por una organización criminal para poder pasar al otro lado. Y esto ha hecho que Biden, que se trataba de distanciar de Trump por su política justamente ante la inmigración, se ha vuelto a endurecer. Biden se acaba de volver se ha trumpenizado de alguna manera. Lo que pasa es que todos los organismos de seguridad no anticipaban eso en Estados Unidos. Ahora, otro tema que es importante mencionar es que atacar la actividad formal principal de un país es tan grave como colaborar con un ejército invasor. O sea, el Perú es esencialmente minero. Minero, sí. Pizarro viene por el oro que ya explotaban los incas. Sí, claro. Y el eje de nuestra economía es la minería. Si desde el gobierno se ataca la principal actividad económica formal, se está atacando el núcleo del funcionamiento y además estimula la informalidad. ¿Y qué vamos a hacer con los miles de trabajadores que van a quedar desocupados? Bueno, y de los negocios colaterales. En Bolivia, cuando se destruyó la minería, en Bolivia lo que se consiguió al destruir la minería legal fue que los mineros pasen a ser cocaleros. Claro, y ahí Evo Morales era minero y pasa a ser cocalero. Es el fenómeno boliviano, todo lo que escuchaba a veces de la minería en crisis boliviana, que fue proverbial, ¿no? Muy antigua, claro. Esto se liquida la minería por una serie de razones y se cocaliza la economía, pues. Que es, obviamente, si vemos los nexos, se cocaliza la economía. Acá estamos en un trance similar, me parece. Y otra cosa que no se debe dejar de lado, la minería ilegal. La minería ilegal es más grave aún que el narcotráfico, porque permite toda forma de actividad ilegal, porque pueden mover el mineral por la frontera o lavarlo con mayor facilidad. Es decir, una mina pequeña que no tiene producción, le meten ahí la producción de la minería ilegal y lo llevan al mercado. Una época intentamos formalizar a estos mineros, a estos micromineros o aparentemente micromineros, porque atrás hay dinero, en muchos casos hay plata. No lo hemos logrado. Ya nos hemos resignado. Ya no vamos a lograr. ¿Por qué? No creo que les interese, porque es el camino más eficaz para pasar el dinero y lavar el dinero de toda actividad ilegal. Porque ¿quién controla cuánto mineral sale realmente de una mina? La posesión de oro no es delito en ninguna parte del mundo. No, claro. Si a uno lo pescan pasando el oro por la frontera, sí. Pero si tiene en su casa toneladas de oro, no es delito. No pasa nada. Y en el caso peruano, en que nuestras fronteras están solamente dibujadas en el mapa, es perfecto. Para el narcotráfico es perfecto eso, para lavar ganancias y para todo lo demás, todas las actividades delictivas. Bueno, vamos a ver qué pasa pues hoy día. Hoy día es la oportunidad de hacer que el presidente declare de una buena vez, o que diga simplemente no le da la gana de declarar, y eso lo va a poner en evidencia. Las encuestas están fatales, ¿no? Para él. Las encuestas están fatales. Vamos a ver cómo queda el Congreso. Dardo, gracias por la visita. Gracias por la invitación. Muy amable. Dardo López Dols estuvo con nosotros, señoras y señores.